tener todas las redes sociales. Algunas basadas en imagen, casi todas basadas en imagen. Comunicación. Tiene elementos de comunicación, Y pero el verificar. centro fundamental bebe de la comunicación. Dígame, Y entretenimiento. diversificar, ¿Cómo? ampliar, Ampliar. Puede ser. Red social. Está socializar, imbuido el centro fundamental de la teoría de red social. socializar, Sí, claro, socializar, red social. La interacción con la Interacción también está imbuido dentro de lo social. Las redes sociales beben fundamentalmente de un principio. Todos conocemos gente, todos conocemos a alguien. Y allí viene todo lo demás. De allí viene la interacción. Tenemos que conocer a alguien para interaccionar. Tenemos que conocer a otro para comunicar. La teoría de las redes sociales es esa. Todos conocemos a alguien y a partir de allí se desarrolla todo lo demás. Algunas son interactivas, otras no. O más interactivas, otras no. Y cada vez están más basadas en imágenes. ¿Sí? Pero en imágenes no como la imagen como fin y medio per se, sino la imagen en la búsqueda de una nueva codificación de la comunicación. En este momento el concepto de verdad, el concepto moral de verdad, ha cambiado por las redes sociales. Ya no es verdad lo que es verdad, porque está materializado y demostrable en el mundo. Es verdad lo que se hace viral. Esa es una consecuencia. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? No, es así simplemente. Y por eso entonces, aprovechando la tecnología y su desarrollo, podemos crear significados. Y las imágenes van a seguir siendo las mismas. Y vamos a ver muchos ejemplos de eso. Y ustedes van a producir muchas imágenes. En ese sentido, vamos a la siguiente lámina. Entonces, fíjense lo que dice allí la doctora Mariela Asato. Tuve la dicha que ella me diera clase en un momento. Fíjense ustedes, podríamos entonces, estoy leyendo directamente, decir que la cultura visual se presenta como un collage de lenguajes plurales. Es decir, la cultura visual no es única. Ha tenido un desarrollo regular y irregular. Pero entonces es un collage inmenso de imaginarios, de tecnologías, de significaciones, de representaciones en evolución y en cambio. Es decir, la cultura visual del medioevo centroeuropeo, la cultura visual de los aztecas, de la América precolombina, es distinta de la cultura visual actual, pero sigue siendo una cultura medida, donde se producen imágenes con una mediación técnica y tienen un significado para aquellos y para nosotros. ¿Sí? De hecho, podrán tener la misma computadora desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, pero la cultura visual de los estudiantes de audiovisual, es decir, ustedes, del CREA aquí en la zona de Caracas, es distinta de los estudiantes audiovisuales que están en portugués y en la misma universidad, y son la misma máquina. bueno, y más máquina no sabemos. ¿Ah? Y Con no la me queda- especificación, no, bueno, si son bits, porque una vez hicieron uno. Si son portuguesa no sabemos. No sabes si hay máquinas en portugués. No, en su momento. De la misma. No será la misma esta físicamente, pero con las especificaciones. Ah, Eso es muy importante lo que tú dices, porque vamos a ver una más adelante una cualidad que tiene la digitalización de la producción de imágenes, que es la reproducibilidad. Es decir, tú produces una imagen con esta computadora con unas determinadas especificaciones y la reproduce y siempre va a ser un original. En el pasado el cine funcionaba así. Cuando tú hacías copias, perdías calidad. Ahora no. Ahora el original es muchos originales. Quienes vieron la película Matrix, ¿verdad? Tienen allí una metáfora bien interesante de eso, que es el agente Smith, que es uno y es todo al mismo tiempo. En el cine pasa así, o sea, tú tienes un original, un máster. Antes el máster, cuando yo trabajaba en cinta, y en cinta sobre todo esa magnética, bueno, el máster lo cuidaba como si fuera tu vida, y a partir de ahí lo tenías copiado. Ahora no. Ahora el original es mucho original, lo puede reproducir y no va a perder ninguna cualidad técnica para su reproducción, para su distribución. Entonces la cultura visual se presenta como un collage de lenguajes plurales, en la perspectiva social, en modo de educación, creencias sin perder la individualidad, y se mimetizan como un todo. Y es un elemento fundamental también
de una parte de la civilización occidental, que es el mundo moderno. El mundo moderno, que es una vertiente, la actual, de la civilización. Bueno, ahorita se habla de posmodernidad, particularmente estoy muy de acuerdo. Pero el mundo moderno, ¿verdad?, está construido desde y alrededor del individuo, desde la individualidad, desde el cultivo de la individualidad. Es un valor fundamental, la individualidad. Y cada quien estará más o menos a una determinada distancia del infinito desde el punto de vista ya más religioso, etc. Pero el individuo comporta en sí mismo un valor. Y eso es muy importante. Que tú tengas un collage de lenguajes plurales no significa que haya una pérdida de individualidad. Lo plural no está reñido con lo individual, desde el punto de vista de la cultura visual. Hay quienes lo llaman historia de las imágenes o teoría social de lo visual. Entonces, como consumidores o como productores de imágenes que somos, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad. No solamente desde el punto de vista de producir imágenes con corrección técnica y criterio artístico, sino sabiendo de que las insertamos, las lanzamos a un mundo de cultura visual. ¿Esa es la última? No, abajo. Todos somos responsables de la escritura y lectura que hacemos de la realidad. La idea es que seamos conscientes de la importancia que tiene en ese contexto la escritura y lectura de la imagen digital. Entonces toda esta discusión aterriza allí justamente. Tenemos una responsabilidad también en el ámbito de un contexto histórico, también, ¿verdad?, en el ámbito que nos convoca a esta unidad curricular, aterrizando, como dice el arquitecto de sueño, en el aquí y en el ahora. Toda esta discusión es válida para saber que tenemos una responsabilidad y una forma de hacer en cuanto a la escritura y lectura de imágenes digitales específicamente, vamos, que estamos en composición digital. A eso vamos, eso es lo que nos contó, ¿cierto? Se terminó la clase 1. Vamos con la de hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Además de lo que ya hemos venido haciendo, vamos a revisar el programa sinóptico. Le voy a proponer un plan de clase y de evaluación, sobre todo, ¿verdad? Vamos a dar una definición ya útil, importante sobre lo que es composición digital y vamos a asignar la primera actividad práctica o ejercicio, que lo vamos a desarrollar en su primera parte la próxima clase y el material se lo distribuyo hoy. ¿Sí? Hasta ahora, ¿algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna valoración? Etcétera. Bueno, entonces para esto vamos a ver el material que ya estaba desde la clase pasada, que tiene fondo negro. El de la imagen. El que le pasé de la clase que es. Para revisar el programa sinóptico, ¿verdad? O antes de revisar el programa sinóptico, avanzamos en la clase pasada hacia el final de la clase anterior con un comentario que partía de entender qué es lo que vemos cuando vemos algo. Y cuando vemos audiovisuales, ¿verdad?, que es parte del mundo cultural visual, ¿qué vemos exactamente?, ¿no? Y arrancamos con un ejemplo, que era un fotograma de una película llamada La Delgada Línea Roja. Era un personaje femenino corriendo así un velo. Y allí nos detuvimos como unos 25 minutos analizando allí todo lo que dice ese fotograma y todo lo que podemos ver consciente e inconscientemente desde ese fotograma y sobre todo toda la carga simbólica que comporta y los códigos ya previamente acordados entre los espectadores y los productores de películas, y por eso para ese director está justificado que ese fotograma, que forma parte de un plano y que forma parte de una escena, se construya de esa forma, ¿sí? Sobre ese fotograma yo les pedí que hiciesen una investigación, ¿es cierto? ¿Ah? Esta juventud, bueno, yo soy joven también, pero... Es que esta semana el internet estuvo fatal. ¿El internet estuvo fatal? Sí. Ah, ok. Tenía que ponerle efectivo. Ajá. Pero ¿te acuerdas qué fue lo que le pedí que averiguara? Sí. Eso no dependía del internet. Ajá. ¿Qué fue lo que pedí que averiguase?
¿Qué significaba que viera la ¿Qué derecha? significa que esa persona esté viendo hacia una determinada dirección del plano? No es lo mismo si yo la ubico a ella viendo hacia la izquierda que viendo hacia la derecha, en esa misma cosa y con esa misma paleta de color y con ese mismo vestuario, con ese mismo maquillaje, con ese mismo decorado, en la misma película. Bueno, averiguo, no pueden, ¿no? Este muchacho, ¿no? Deben tener como sea un hambre de conocimiento insaciable. ¿Por qué? Porque su espectador, no, pero no lo hagan ahorita. Porque su espectador, cuando ustedes hagan sus películas, ¿verdad? Va a ver o va a interpretar en función de esas codificaciones. El cine tiene estándares. Hay poco que inventar en el cine. Muy poco. Es más un arte reproductivo, visto los hechos. Ahora que tú puedes innovar técnicamente esos hechos. Y ya se lo he dicho tantas veces, o sea, composición visual se hace desde que comenzó el cine, desde Méliès. Lo que cambia es la técnica, la manera. Bueno, entonces bajábamos, ¿verdad? Y para completar ese comentario de qué vemos, teníamos allí 4 conceptos extraídos del diccionario de la lengua española en su 22ª edición, y no ha cambiado nada con respecto a la 23ª, que es la vigente. Yo siempre cito el diccionario de la lengua española como una fuente académicamente válida. No tiene legitimidad de origen porque nadie votó por él, por ese diccionario, pero tiene validez académica, ¿verdad? Y reconocíamos allí entonces que cada vez que vemos, siempre, consciente o inconscientemente y específicamente dentro del campo cinematográfico, vamos a ver la ocurrencia de fenómenos que emergen simultáneamente. El primero de ellos es la coherencia. Dice allí, ¿no? Coherencia. Ajá, ¿y qué es la coherencia? ¿Quién lo lee allí en voz alta? Conexión, relación o unión de una cosa con otra, lógica y consecuencia con el Muy importante. Cuando vemos coherencia, en una película entendemos que todas las cosas que vemos, ¿verdad?, Tiene coherencia. están conectadas unas con otras. Hay una conexión entre elementos diversos. Y esa conexión, si es lógica, entonces es coherente. Y el cine funciona de esa manera. Si tú ves un personaje que muere y ese mismo personaje aparece en la siguiente escena, ¿verdad? Eso pudiera ser incoherente desde el punto de vista de la linealidad del relato. Pero el cine se caracteriza por tener el don de la ubicuidad. Puede estar en cualquier momento, en cualquier lugar, y el cine funciona de esa manera. Entonces tú no vas a entender desde el punto de vista cinematográfico que la muerte siempre tiene que acontecer al final. Porque el cine se permite construirse a partir de elementos que no están necesariamente en un orden, pero son coherentes. Es decir, que el orden cronológico de los hechos que te narra una película esté cambiado, no implica que la película sea incoherente. Por eso la coherencia es distinta del orden, que es otro concepto que vemos. Un elemento fundamental de la coherencia en cierto género, bueno, lo bueno siempre gana. Y tú vas y pagas para ver la película esperando que los buenos ganen, o por lo menos que sean reivindicados. Sí. Eso es coherente con el acuerdo que hay social con respecto a cierto tipo de cine que es el mayoritario desde el punto de vista de la producción. Entonces una cosa es la coherencia, es decir, la conexión temática, semántica entre los diferentes elementos que pudiera ser incoherente. ¿Vieron la película que les dije de Chaplin, de Gold Rush, la quimera del lobo? Voy a ir anotando los nombres de las películas que voy citando aquí. La primera, La delgada línea roja. Esta es una película de un cineasta que se llama Terrence Malick.
si mal no recuerdo, 1998. De Chaplin, La Quimera del Oro. La siguiente clase, profe. Las películas. Las películas. Ni caminaban por allí como Charlotte, así con los zapatos, con el guasto y tal, así como con el bigotico como Chaplin, ¿no? Eso es incoherente. Y esa incoherencia tiene sentido en el tipo de cine que hacía Chaplin, que era un cine chistoso. En el cine chistoso lo incoherente cobra sentido. Y lo que está aparentemente desconectado. La caricaturización de la realidad tiene sentido, es coherente con el género. Fuera de ese género no tiene sentido que tú coloques un personaje vestido de esa manera yendo a una mina de oro. Entonces vemos coherencia. Que la coherencia es la conexión entre los diferentes elementos. Y esto es fundamental en la composición digital. Usted tiene que componer los distintos elementos que fueron obtenidos en diversos momentos y con diversos aparatos de registro, algunos de ellos generados digitalmente, y tú los tienes que disponer para hacer tu animación, para hacer tu composición visual con una coherencia y con un orden, unas cosas primero y otras cosas después. La coherencia tiene que ver con la conexión entre los sentidos de las cosas, y el orden tiene que ver en cuáles cosas vienen primero y cuáles cosas vienen después. Por eso coherencia y orden no es lo mismo, no tendamos a confundir. Y todo eso lo vemos emergiendo. Es decir, la coherencia, el orden, la organización emergen al mismo tiempo, emergen simultáneamente cuando vemos la escena. Es decir, la escena tendrá coherencia, orden y organización. ¿Qué otra cosa veíamos allí? Proporción. Sí. La proporción tiene que ver con los tamaños. Piensen ustedes el ejemplo que coloca allí. Ese es un fotograma, son dos fotogramas de una película que se llama Días de Cielo, para el mercado hispanoamericano, Days of Heaven. Es de este mismo cineasta, de 1978. Este es Chaplin. El año de La Quimera del Oro no me acuerdo, distintas de otros. Eso es proporción. Hay una coherencia en las proporciones. Los personajes que están muy lejos se ven más pequeños. Los personajes que están más cerca se ven más grandes. Sin embargo, todos son seres humanos más o menos de la misma estatura, solo que están a distancias diferentes. Y hay una coherencia además artística, o una organización. La composición, ¿no? Ahí estás componiendo. Eso es un elemento de composición. Estás componiendo el plano alrededor de una figura alejada del espectador, pero que es la que está en el centro del plano, y eso le da realce, eso le da importancia, que es una casa. Cuando tú ves la película te das cuenta la importancia de esa casa en la película. De hecho, Terrence Malick es un cineasta panteísta en su cine. ¿Y qué es panteísta? Bueno, Terrence Malick es una persona creyente, ¿verdad?, de que Dios está en todo. Eso es panteísmo, o sea, Dios está en todo. En la gorra de los Leones de Caracas, en el marcador, en la casa, Dios está en todo. Y su cine bebe de esa filosofía, o muestra esa filosofía que tiene ese cineasta, ese artista del mundo. Entonces, esa casa, en esa película, representa nada más y nada menos que el reino de los cielos. Esos personajes que tienen una vida miserable, ¿verdad?, en el entorno de la película, bueno, siempre están como alrededor de la casa, pero no logran entrar a la casa. Al final la casa se quema, por cierto. Entonces, una visión pesimista, además. Entonces yo ordeno los elementos de una manera que tengan coherencia. Es decir, no todos estamos a la misma distancia del cielo. No quiere decir Malick allí en ese fotograma. Y eso es coherente con el discurso de la película. Pero además hay un orden. Como no todos estamos a la misma distancia, yo los pongo a algunos más cerca de la casa y a otros más cerca del espectador. ¿Cuál es el que está más cerca del espectador? El protagonista de la película. Es que estoy paradote. El que está más cerca. Es un famoso actor de Star City, se llama Richard Gere, que estaba jovencito.
Y además hay, desde el punto de vista de la coherencia y la organización, una paleta de colores en sepia. Y hay unos elementos que están desde el punto de vista de la profundidad de campo, y por eso tiene un director de fotografía, que el de esa película es uno de los mejores que ha tenido el cine, Almendros, Héctor Almendros, el director de fotografía de esa película. Fíjense ustedes que desde el punto de vista de la profundidad de campo, los personajes humanos están enfocados todos, ¿se dan cuenta? Muy bien enfocados todos, a pesar de que uno está lejos del espectador. Eso es profundidad de campo. Sin embargo, la casa está desenfocada y el paisaje, el no es, el pajonal ese sobre el que está desenfocado. ¿Se dan cuenta de ese contraste? O sea, cómo el ser humano está enfocado. O sea, está como muy metido en su mundo. Y el resto de las cosas, del mundo donde están esos seres humanos, está desenfocado. Eso no les llama la atención. Porque hay algo que el cineasta quiere decir precisamente con eso. Una cosa es como tú ordenas los elementos, y otra cosa es como esos elementos tienen una coherencia así ordenados, ¿verdad?, con el discurso visual de la película. Es decir, el reino de los cielos, la casa y la tierra está desenfocado, o sea, no es concreto, es inacible, es lejano, es difícil de alcanzar. O sea, puedes estar en la tierra y muy metido en ti mismo, pero estás lejos del cielo. Tú ves la película y no tiene nada que ver con este cuento que le estoy echando. Cuando ves la película, es la historia de una pareja joven. Pero si la vamos a ver, no es spoiler. No es spoiler si la vamos a No, ver. pero es que esas son el tipo de películas que no tienen un spoiler. No funcionan desde ese paradigma. Pero es una pareja de personas del campo, ¿verdad?, que se están muriendo de hambre, no tienen empleo, y se van a otro lugar a ser jornaleros en haciendas. Y allí esa pareja conoce un hacendado que es el dueño de la casa, de esa casa. Y por ahí se van. Eso es más importante que el final de la película, o que el principio. Esto que les estoy diciendo. Todo esto. Porque todo esto que les estoy diciendo no tiene que ver con lo que vas a ver en la narración de los hechos que acontecen en la película. ¿Sí? Pero es la visión del artista. Y tiene que ver con lo que vemos. A pesar de que tú estás viendo un relato de unos tipos que se van a hacer jornaleros en una hacienda de estas de maíz, que hay en los Estados Unidos inmensa, ¿verdad?, de trigo, perdón, resulta que hay un planteamiento donde la coherencia, el orden y la organización gozan de un privilegio por parte del espectador. Y eso ustedes lo tienen que pensar cuando enciendan el After Effects y coloquen un muñequito aquí, otro acá, una imagen, coloquen un croma y tal, piensen en eso, en el orden, en la organización, y eso les permitirá entonces tomar decisiones, bueno, qué color, qué nivel de foco, qué nivel de blur, qué nivel de sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para eso está la herramienta, ¿sí? Lo primero es de tener un criterio, y por eso nos vamos a este ejemplo. Abajo vemos como un ferrocarril, ¿cierto?, que está desplazándose por una línea férrea bien sui generis, que es como una línea férrea que está en el cielo. Y allí hay un mensaje también. Cuando tú colocas la línea del horizonte muy cercana al nivel, o sea, a la parte inferior del plano, o sea, cuando tienes más cielo, es porque estás tratando de transmitir un mensaje poco aterrizado, más etéreo, más difuso. Piensen ustedes que allí todo es cielo. Un cielo de alguna manera intervenido por una obra humana, pero que está como mantenida allí precariamente por unos andamios, ¿no? Esa línea férrea no se ve así como muy estable, pero no es un puente de concreto. Allí hay todo un mensaje que te quiere transmitir el director. Y fíjense ustedes que la nube que está por allí, cerca del ferrocarril, prácticamente que coincide con el penacho de humo. ¿Se dieron cuenta de eso? Bueno, también te está queriendo decir algo allí. O sea, la obra humana trata de remediar a la naturaleza. Aun cuando estás en el cielo. Porque ese ferrocarril está como flotando en el cielo, ¿sí?, que es una obra humana. ¿Es un fotograma de una película también? ¿O es... De la misma película, Días del Cielo. ¿Sí? Parece animado, parece una historia... No. Esa película no tiene animación. No tiene composición digital. O sea que de decir que ese tren, o existió. Tal vez existió para la película. Ay, no, qué miedo. Puro
efecto. ¿Y qué significa eso entonces? Que la especial. coherencia, el orden, la proporción y la organización no es que, bueno, esto es coherente, esto es organización, esto no. Emergen simultáneamente en toda la pieza audiovisual. Es importante que lo sepamos detectar y que centremos el análisis en eso, a la hora de construir, pues somos responsables de una construcción coherente y con orden. Ahora, ¿la incoherencia funciona? Sí funciona. Claro, porque en esta imagen los que están alejados deberían de verse un poco borrosos como se vería la casa también en este caso. Exacto. Y ahí no hay coherencia entre esas imágenes. Tú trabajas la técnica cinematográfica para que elementos aparentemente incoherentes de cualquier manera funcionen dentro del discurso. No sé si tenemos internet. Tenemos internet aquí en las máquinas. Métanse allí en la red social YouTube The Top Secret Phone Scene. Phone de teléfono en inglés, que scene, escena en inglés. Y no vean todavía ninguna, ya va, no ponchan ninguna. Vamos a ver si hay que poner. Ok. Ajá. La primerita que aparece, vean. ¿De qué película es? Esa película se llama El Super Secreto. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver. Vuelvan a ver completa. Vamos a verla 2 o 3 veces. Cada quien. Esa es una película humorística. Ya. Esa es una película humorística protagonizada por un actor que después se hizo famoso por hacer Batman. Es uno de los múltiples Michael Batman. Keaton, ¿no? Val Kilmer. Cerca. No, ni cerca. Michael Keaton no tiene comparación con Val Kilmer. Entonces, esa, claro, Val Kilmer está bastante bueno en esa película. Y fíjense ustedes que en la escena del teléfono hay una coherencia visual cuando vemos que el teléfono está representado más cerca del espectador y por consiguiente de mayor tamaño. Pero yo rompo la coherencia visual cuando el oficial, ese militar, se acerca y el teléfono sigue siendo grandote. Eso me llama la atención, ¿verdad? Porque no espero que suceda eso, ¿verdad? Y no espero que suceda eso porque yo sé que no hay teléfonos de ese tamaño. Entonces y fíjense ustedes que el plano está perfectamente construido desde el punto de vista de la óptica. Desde el punto de vista de la óptica. Entonces, cuando yo rompo la coherencia visual, espero que haya un resultado. Y en el caso de esta película, bueno, es un chiste, porque es un chiste visual, ¿cierto? O sea, me llama la atención. La siguiente escena que aparece como un fiscal haciendo pasar a unos vehículos automotores, militares también, ¿verdad? Bebe de la incoherencia metonímica. Es decir, yo estoy tratando de completar allí una imagen que cuando abre el plano yo no me espero que suceda eso. Y eso es un chiste también porque están allí como perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces la coherencia visual puede construirse de manera que la incoherencia cobre un significado dentro de la película, ¿sí? Y lo vemos con este ejemplo de una película chistosa. Esta película, Días de Cielo, que les presenté fotograma, es un melodrama. Es en el género de melodrama y es una extraordinaria película. Esta película de Top Secret, sin ser una obra de arte, es una extraordinaria película dentro de su género. Una película chistosa, de cine chistoso. Y el cine chistoso no es lo mismo que el cine de comedia, desde el punto de vista de género. Este tipo de elementos son propios del cine chistoso, no del cine de comedia. Entonces, ¿cómo? Jugando con las proporciones y cambiando las leyes de la coherencia, yo puedo entonces tratar de generar un producto que tribute al fin, a la identidad, que es lo que dice la definición académica, que es la identidad del fin. ¿Cuál es la identidad de esta película? Bueno, que es una película cómica, de cine chistoso, ¿sí? No la vean ahorita. Cuando vean esa, vean, de verdad, se van a destortillar de la risa. Es una película de hace como 35 años. Bueno, a mí me parece una película muy buena. Es una parodia de la Segunda Guerra Mundial. Están los alemanes, están los franceses, están el chico americano, el mozo con la chica, esta es una película. Y hace a su vez parodias de otras películas.
En esa película parodian a una película muy famosa llamada La Laguna Azul. Ahí parodian esa película. No es una obra de arte, pero está muy bien hecha. Eso sí, está muy bien. Es una película de cine chistoso y casi que todas las escenas son así chistes de este tipo, pero que el director los trabajó visualmente muy bien. ¿Qué diferencia entre el cine chistoso y el de comedia? El cine de comedia es coherente con la realidad de los hechos, mientras que el cine chistoso caricaturiza los hechos. El Conde de Guácharo es una caricatura. O sea, en ninguna región del oriente venezolano tú te vas a conseguir un oriental que hable como habla el Conde de Guácharo. Él es una caricatura de un oriental. Y una caricatura es una exageración. Yo les recomiendo que cada vez que vean una película con fines de estudio, o sea, no con fines de entretenimiento, sino que bueno, tengo que ver una película por un examen, porque la tengo que analizar, piensen siempre en esas 4 cosas: coherencia, orden, organización y proporción, siempre, que va a ser de gran utilidad. Eso es lo que vemos. Y ustedes están entrenando el ojo para ver más allá, para ver con criterio técnico, para ver como productores de imágenes, y no simplemente como espectadores, con fines de solaz, de entretenimiento. Entonces la estructura general del curso es que cada vez que yo llegue vamos a hacer un resumen muy breve de la clase anterior, presentando lo que vamos a hacer en la clase del momento, ¿verdad? Ahora, un material que ustedes tienen que haber leído previo a la clase, lo discutimos y luego hacemos un ejercicio que tenga que ver con lo que hemos venido trabajando, hemos venido discutiendo. Sencillito, ¿sí? O sea, no todo va a ser completamente Photoshop, After Effects, ni todo va a ser, bueno, ejercicio de devaneo teórico. Ambas cosas en su justa medida. Vamos a la siguiente. Ahí hay unos fotogramas, 2, extraídos de una película que se llama, el nombre en alemán no me lo sé. El mercado hispanoamericano es Nosferatu, Vampiro de la Noche, que es diferente de Nosferatu, la película original de Murnau, de los años 30, el cine expresionista alemán. Esa película es un homenaje al Nosferatu original de Murnau, una película en blanco y negro de los años 30, alrededor de la cual hay una historia bien interesante de Nosferatu de Murnau. Esta película se llama Nosferatu, Vampiro de la Noche. O sea, el título original es en alemán, es una película alemana, que es un homenaje al Nosferatu de Murnau. Y esta película es de un cineasta que se llama Werner Herzog, 1979, esta película. Ese actor se llama Klaus Kinski, padre a su vez de una actriz muy famosa también, Natasha Kinski. Ese actor, el que hace el personaje del vampiro. Y esa actriz, a la cual él se dispone allí a clavarle los colmillos, se llama Isabella Gianni, una excelente actriz también francesa. Entonces fíjense, ustedes, vamos a ver un poquito allí esos fotogramas, ¿verdad? En el que está a la izquierda vemos a Nosferatu nuevamente mirando hacia dónde, ni totalmente a la izquierda ni totalmente al espectador. Ese ángulo en la mirada tiene un significado en el caso de Nosferatu, pero vemos que hay unas líneas, o sea, hay unos elementos focos, ¿no? allí de la imagen un poco difuminados, que lo podemos asociar con unos focos y una línea del techo de las casas que fugan hacia los ojos del vampiro. La ¿Dan misma cuenta? en el piso también, profe. Dígame. En el piso también. La línea del piso también, es decir, hay una fuga hacia el rostro del vampiro. Esa escena Todas las líneas de justifica, y no específicamente hacia la cara, sino hacia los ojos. Eso significa algo. Y tenemos que la línea del horizonte está bastante alta, casi no se ve el cielo allí. ¿Por qué? Porque en ese momento el espectro, el vampiro, el no muerto, originalmente esas películas están basadas en la obra del irlandés Bram Stoker, Drácula, ¿sí? Y es un personaje que no ha muerto. De hecho, tiene un drama, que él sabe que nunca va a morir.
Ese es el drama fundamental de ese personaje. Y particularmente, en este caso, a pesar de que él sabe que no va a morir, encuentra la muerte. ¿Y qué lo lleva a la muerte? El amor. Se enamora y eso lo mata. Qué raro. Bueno, no te cases y que vivir para siempre. Piense ustedes allí entonces que es importante que el cielo, que lo asociamos al más allá, casi no se ve. ¿Por qué? Porque el espectro está en la tierra, que está haciendo el mal en la tierra. Y está fugado ese ambiente allí en penumbras, apenas iluminado, hacia la cara del vampiro que está perfectamente iluminada. Entonces nos interesa enfocarnos, en ese caso, en la expresión visual y de la mirada del personaje, que no es una mirada agresiva, en ese caso. En el fotograma de al lado, fíjense ustedes cómo, ¿verdad? El elemento que está más iluminado es el protagonista de la escena, que es el cuello del personaje femenino que va a ser perforado por los colmillos del vampiro. No está comiendo. A pesar de que ese blanco, o sea, el blanco casi cadavérico de la actriz y el blanco de su ropaje que contrasta con su cabellera negra y el blanco de la cama, ¿verdad? Hablan un poco de la pureza de ese personaje. Sin embargo, el protagonista de la iluminación es el cuello del personaje femenino, en este caso. Y todo eso evidentemente tiene un sentido coherente con la historia y con el discurso visual, y está bien proporcionado. En el fotograma de la izquierda el personaje está en un primer plano muy cercano al espectador, y está enfocado con respecto al mundo que se derrumba a su alrededor. En el fotograma de al lado, cuando él está allí con el personaje femenino, todo está enfocado, se dan cuenta que todo está muy muy bien enfocado, y eso nos permite, valga la redundancia, enfocarnos en la acción física que va a tener lugar. Que todo esté enfocado no genera un factor de enfoque específico sobre un elemento, sino que todo es importante. Todo lo que va a acontecer allí físicamente es importante, que hay un punto de atención que lo logra no el foco sino la iluminación, que es el cuello del personaje femenino. Y hay allí unas flores, eso tiene un aspecto simbólico. El jarrón también es blanco. Sí, y hay unas flores que están marchitándose allí, porque a partir de ese momento ella va a hacer un aspecto. Esas flores marchitas hacen una alegoría a la muerte. Y que el plano esté dispuesto de esa manera significa algo, es decir, que la cabeza del personaje femenino, la cabeza no estén hacia el otro lado, como que estén dispuestos hacia la izquierda, pues, quiero decir. Aunque allí están en el centro del fotograma, más hacia la izquierda o casi no se ve una mesa que está ahí en penumbra. Centramos la acción, ¿verdad? Pero que ella esté acostada hacia la izquierda y no hacia la derecha también tiene un significado. Siempre vean orden, coherencia, organización. Siempre. Ahora, ¿y por qué les digo esto? Porque ese Nosferatu es un homenaje a una obra de los años de la primera parte del siglo XX, que fue hecha desde la nomenclatura plástica del expresionismo alemán. Y el expresionismo alemán cambiaba las proporciones de los personajes, porque era una representación de la degradación espiritual del mundo de la época, previo a la Segunda Guerra Mundial, y específicamente en Alemania. Entonces, el cine impresionista alemán, cuando vemos el gabinete en la película, el gabinete del doctor Caligari, o vemos Nosferatu de esos años, vamos a ver desproporción en las fugas, vamos a ver edificios desproporcionados, angulados,